Uno. Bien, hermanos, hoy vamos a leer, ¿cierto? Los capítulos 7. Vamos a tomar los capítulos restantes que nos quedan, ¿cierto? Del capítulo 7 al capítulo 10 de Esdras, y vamos a ver con respecto a esta generación, o vamos a tratar de vernos en Esdras como una generación que tiemble ante la palabra de Dios. Esa es la idea, ¿cierto? Que cada vez que nosotros oigamos la palabra, no lo veamos como un libro cualquiera, sino que entendamos que es la palabra de Dios y que tenemos que comenzar a verla con reverencia como lo que es la palabra de Dios. No vamos a tomar algunos textos en específico, o un texto áureo, ¿cierto? Un texto base, sino que vamos a ir desglosando los capítulos 7 al 10. Vamos a tomar algunos versículos que vamos a estudiar y vamos a ir dejando alguna enseñanza de aquello para finalmente hacer una conclusión y aplicación a nuestras vidas. La idea o el objetivo de estos capítulos es mostrarnos, hermanos, que Dios no solo busca reconstruir estructuras externas, como vemos aquí, la reconstrucción del templo, ¿cierto? Sino que lo que Dios busca en nosotros y lo que busca en el pueblo de Dios era levantar una generación que temblara ante su palabra, no de miedo, sino que de reverencia, ¿cierto? Que sean reverentes, temerosos a su palabra. Pero también buscaba o busca el Señor que, es, que la gente se quebrante también por su pecado, ¿cierto? Porque de nada nos sirve quebrantarnos de la palabra o sentir, ¿cierto?, ese remordimiento, pero no sentir arrepentimiento, ¿cierto? El pecado, cuando uno lo identifica, debe provocar en nosotros un arrepentimiento y no un remordimiento, que no es lo mismo, porque el remordimiento es emocional, pero el arrepentimiento es transformación, es cambio, es querer dejar lo viejo para construir lo nuevo, ¿cierto? Y eso es lo que busca mostrarnos este libro, que nosotros logremos caminar en una obediencia que sea radical, un cambio, ¿cierto? No ir adaptándonos al pecado, a las viejas costumbres, a decir ya si un poquito de esto no hace mal. No, lo que busca el Señor es que nosotros temblemos ante su palabra, que cuando les oigamos, digamos, no, esto está mal y esto tiene que ser cambiado. Y siempre nos la juguemos por el Señor, ¿cierto? Como le decía en clases pasadas, ponernos la camiseta y decir yo voy con el Señor, aunque hayan oposiciones, aunque vengan, aunque tenga temor, aunque tenga no sé, miedo, incertidumbre, dudas, no, yo me la juego por el Señor porque su palabra lo dijo y así va a ser, ¿cierto? Eso es una obediencia radical. Es porque la gente a veces cree que el temor no es algo que está presente en la vida del creyente. Su palabra dice que el verdadero amor o el perfecto amor echa fuera todo temor, pero el temor está, ¿cierto? El guerrero, el guerrero, ¿cierto? Si lo aplicamos a un guerrero que va a la guerra, ese guerrero no es que no sienta temor. Lo que hace el guerrero es enfrentar ese temor. No es rendirse al temor, sino que el guerrero va y lo enfrenta, porque es valiente, porque es un guerrero. Y nosotros somos esos guerreros, pero que nos vamos solos. Vamos con el Dios que lo ha creado todo. Pero bien, han pasado aquí casi 60 años, en este capítulo 7 al 10, en donde la dedicación del templo es bajo Zorobabel, ¿cierto? Un personaje que aparece. El pueblo entonces lo que hace es establecer nuevamente el culto que se había perdido, ¿cierto? Pero no se había restaurado por completo la relación con Dios, es algo importante y que nos pasa muy común en nuestros tiempos. Hay tremendos templos, hay tremendas iglesias, hay magnas estadios, ¿cierto? Donde se hacen cultos. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí muchas veces y que podemos aplicar hoy en día? Que esos templos están vacíos de la palabra del Señor. Porque si vemos bien este escenario, había templo, había sacrificios, pero faltaba una verdadera reforma espiritual.
faltaba la obediencia radical de aquellos oidores. Por eso es que en este escenario, hermanos, aparece Esdras. Y Esdras no aparece como un político, ni como ni un arquitecto, sino que aparece como un escriba, como un maestro de la ley. Es un hombre, hermanos, que viene a encender el fuego en medio de una generación que es indiferente a la palabra de Dios. No que que no supiera que estaba la palabra, sino que era indiferente. Igual que nosotros muchas veces hemos sido. A veces oímos la palabra, pero somos indiferentes a la palabra. Escuchamos, pero no practicamos. Y en el escenario de Esdras es exactamente lo mismo. La restauración que Dios quiere, hermanos, no es algo exterior. Lo que busca Dios, hermano, en nosotros es un pueblo que sea transformado por su palabra, ¿ya? Que no viva de las apariencias de ser un cristiano, sino que viva de ser alguien que tiembla ante la palabra y que camine en obediencia a su palabra. No alguien que solamente vaya los domingos y que tenga un templo bonito y que se vista como un cristiano y simplemente haga eso y nada más. No, lo que busca Dios es que nosotros temblemos ante su palabra y que caminemos con el temor santo delante de Dios. Entonces el capítulo 7 nos dice que Dios levanta un siervo que es íntegro, ¿cierto? En el versículo 6 del capítulo 7, mire lo que dice el Señor. Capítulo 7, versículo 6 dice, subió Esdras era un escriba diligente en la ley de Moisés que el Señor, Dios de Israel, había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano del Señor, su Dios, estaba sobre Esdras. Este capítulo y este versículo en especial nos presenta al protagonista de esta historia, ¿cierto? O al protagonista, digámoslo de otra manera, del avivamiento espiritual, a Esdras, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que caracteriza a Esdras por sobre los demás? ¿Y por qué es más especial que los demás, ¿cierto? ¿Por qué es más especial que el resto? Y la identidad de Esdras, nosotros lo vemos, mire, entre versículos 1 al 5 del capítulo 7, usted se va a dar cuenta que lo que vincula a Esdras con su sacerdocio es que él venía desde el sacerdocio de Aarón, es un descendiente directo de Aarón. Por eso lo hace ser una persona eh, diferente, ¿ya? Pero nos recuerda, hermano, que tampoco era cualquier persona. ¿Por qué? Porque incluso uno de sus mayores atributos no era que era del linaje de Aarón, sino que uno de sus mayores atributos era que él tenía un carácter espiritual. ¿A qué quiero llegar con esto? Que él tenía cierta preparación en lo espiritual. ¿A qué me refiero con esto? Mire lo que dice el versículo 10 del capítulo 7. Porque Esdras había preparado su corazón para estudiar la ley del Señor y qué más, y para cumplirla. No era solo estudio, sino que para aplicarla, así como para enseñar en Israel los estatutos y los decretos de la palabra del Señor. O sea, Esdras tiene tres pilares fundamentales para el ministro o para el ministerio fiel al Señor. ¿Cuáles son estas tres cosas? El estudio de la palabra, vivir la palabra y enseñar la palabra. Esto, hermano, o estas características son lo que identifican a una clase de líderes que necesita la iglesia hoy urgentemente. Hoy día no necesitamos estas celebridades que vemos hoy día, sino que necesitamos siervos íntegros, con una vida que sea coherente a lo que ellos predican, pero también una pasión por vivir la verdad que ellos predican. Pero también Esdras tenía muy clara la misión que él tenía que cumplir. ¿Por qué? Porque Dios nos va a mostrar aquí en Esdras que Dios usa incluso al rey Artajerjes para enviar a Esdras con autoridad.
entre el versículo 11, hermanos, al 26 del capítulo 7, nos vamos a dar cuenta que no fue una casualidad que, que lo que Dios toma a través de Esdras. ¿Por qué? Porque lo que dice es que la mano de Dios estaba guiando todos los detalles. Y esto nos va a decir que, eh, ¿será que nosotros estamos preparados para ser usados por Dios? ¿Será que nuestra vida está siendo coherente ante la palabra que nosotros predicamos? Porque Esdras no era una persona cualquiera, era una persona que estaba aplicando lo que él estaba predicando, y por lo mismo la gente identificaba en él un tipo de carácter. Por eso la pregunta es la siguiente: ¿estamos preparados para ser usados por Dios? ¿Estamos aplicando realmente lo que Dios demanda de nosotros? Y hay algo importante que aquí destaca el verso 25 y 26 del capítulo 7, porque dice: y tú, Esdras, y esto lo dice el rey, y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, el rey le dice: pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conozcas también, enséñalas. Versículo 26: y todo aquel que no cumpla la ley de tu Dios y la ley del rey será castigado rigurosamente, ya sea condenado a muerte, a destierro o a pena multa o prisión. Imagínese, el rey respaldaba la decisión de Esdras porque sabía quién era Esdras. ¿Por qué? Porque él tenía una identidad, tenía una preparación, pero también identificaba y sabía bien cuál era su misión. No se arrancaba con los tarros, ¿cierto? No era alguien que tomaba la decisión por sí sola. No, Esdras se sujetó al rey. Y el rey, como vio en Esdras quién era el Dios de Esdras, él decía: yo sé que tu Dios está contigo y yo sé quién es tu Dios. Un inconverso, ojo ahí. Quien era el rey no era una persona creyente, sino que era una persona inconversa. Pero Dios, como vimos en la clase pasada, Dios usa sobrenaturalmente a aquellos incluso que nos dicen: no, ¿a dónde para que teme al Señor, cierto? No, pero el Señor es fiel y Él cumple sus palabras. Cuando Él llama, Él cumple. Cuando Él llama, Él prospera. Cuando Él llama, Él respalda, hermanos. Es un Dios que jamás nos deja solos, que nos va a enviar a una misión simplemente a probar suerte, ¿cierto? A ver si sale o no sale. No. Cuando nos envía, Él provee, hermano. Él está con nosotros. Cuando Él llama, Él nos bendice, hermano, y Él nos va animando, Él nos va eh, proveyendo todo lo necesario para nuestro viaje, para nuestra misión, para su misión, para cumplir sus planes, para cumplir su palabra, hermano. Dios es fiel. Pero ahora en el capítulo 8 vamos a ver que Dios, ¿cierto?, le entrega a Esdras lo necesario. ¿Qué cosa? Un carácter, una identidad y una misión, ¿cierto? Pero en el capítulo 8 vamos a ver que en este viaje Esdras no lo hace o no lo toma por sí solo. ¿A qué quiero llegar con esto? Que no es algo que a él se le ocurrió simplemente, o él va a decir: ya, yo voy a ir simplemente por esto. No, él entiende y va a saber que Dios lo está respaldando. Por eso hace un viaje con temor, pero en dependencia de Dios, porque sabe quién camina con él, ¿cierto? Y en el capítulo 8, en el versículo 21 al 23, mire lo que dice el Señor. Allí dice: junto al río Arabá, proclamé un ayuno. ¿Quién? Esdras está proclamando un ayuno para humillarnos delante de nuestro Dios y solicitar de Él un buen viaje para nosotros, para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Esdras está pidiendo al pueblo un ayuno, está solicitando un ayuno. Mire lo que dice el versículo 22: pues tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendieran del enemigo en el camino, ya que le habíamos dicho al rey que la mano de Dios nuestro Dios está para bien sobre todos los que le buscan, pero su poder y su furor contra los que lo abandonan. Entonces Edra dice: ayunemos
pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Acá hay varias cositas importantes, porque como les dije, este es un viaje con temor, pero en dependencia de Dios, ¿ya? ¿Por qué? Porque es un siervo que está confiando en Dios. Porque el versículo 22 nos dice, tuvimos vergüenza de pedir al rey gente para la guerra, ¿cierto? Esdras siente vergüenza en cierto sentido porque él había testificado que Dios lo protegería a aquellos que le temen, ¿cierto? Ahora él debe vivir esa fe, po. No, porque no basta con decir las cosas, sino que hay que demostrarle en la práctica, ¿cierto? A veces nos vemos bonitos enseñando aquí, ¿cierto? Los que enseñamos, pero ¿será que estamos aplicando lo que estamos enseñando? Por esa razón, Esdra ayuna y ora, confiando en que Dios mismo será quien guarde su espalda. Y Dios responde, hermano. Dios jamás nos deja solo cuando no, cuando oramos al Señor, Dios jamás queda, jamás no nos respalda. Él para bien o para mal está con nosotros. Siempre acuérdese de eso. Cuando estamos pasando momentos buenos, Dios está con nosotros, ¿cierto? Pero en los momentos malos, Dios también está con nosotros. Él jamás nos deja solos. Cuando tú conoces al Señor, sabes que jamás Él te deja solo. Pero era una decisión o una misión muy delicada. ¿Por qué? Porque incluso los versículos 24 al 30 nos muestran que estaban transportando plata y oro y utensilios sagrados. Por eso Esdras divide la responsabilidad, porque demuestra que hay sabiduría y prudencia también. No es una persona que va a la buena, ¿cierto? O es una persona que va a lo loco. No, es una persona que primero encomienda a Dios, pero también sabiendo lo delicado que era el viaje, confiando en el Señor, también es inteligente, sabio y toma la responsabilidad de dividir las cosas que transportaban para resguardar, ¿cierto? Pero llegan, después de este viaje, ¿cierto? Llegan en paz a donde debían ir y Dios les concede este viaje sin incidentes. Pero ¿qué es lo que pasa? Al llegar de su viaje, ellos ofrecen sacrificio y cumplen su misión, ¿cierto? Por eso, hermanos, la dependencia de Dios no es algo pasivo, ¿cierto? No podemos decir, Señor, estoy pasando esta necesidad, mira lo que estoy pasando, Señor, y simplemente me siento a esperar. No, nuestra fe no es una fe pasiva, es una fe activa, es una fe que debe moverse, es caminar con temor, es caminar con un temor reverente a Dios, como los guerreros que le decía yo, ¿cierto? Porque el guerrero no es alguien que al ver el temor, ¿cierto? Al ver el enemigo, no es que no sienta temor, el guerrero es alguien que al sentir temor no se debilita, sino que toma más fuerza y va de frente, lo enfrenta. Así mismo nosotros debemos ser aquellos, pero no con nuestra fuerza, sino que dependiendo del Señor, con un temor reverente, a través de la oración, pero también siendo personas diligentes, personas sabias, buscando la dirección de Dios siempre y confiando no solo en nuestros recursos, sino confiando en los recursos de Él. Y no me refiero en los recursos monetarios, ¿cierto? Sino en los recursos que Él da. Dios provee, hermanos, como hemos visto aquí en el libro de Esdras, tocando incluso a los inconversos para bendecir al pueblo de Dios. Y esto es maravilloso porque Dios es sobrenatural, hermanos. Y Dios usa y mueve a quien Él quiere. En el capítulo 9, hermanos, el pecado pasa algo importante. Aquí ellos comienzan un viaje, llegan al lugar, pero Dios muestra un pecado oculto o sale un pecado a la luz, ¿ya? Y esto nosotros lo vemos en el capítulo 9, en el versículo 1. Mire lo que dice el capítulo 9. Acabadas estas cosas, los gobernantes se acercaron a mí y me dijeron lo siguiente. Mire lo que les dicen los gobernantes. El pueblo de Israel, los sacerdotes y levitas no se han separado de las gentes del país,
¿Cuál es gente? De los cananeos, de los heteos, de los fereceos, de los jebuseos, de los amonitas, de los moabitas, de los egipcios y amorreos, y han caído en sus abominaciones. El pecado de a las alianzas impías, hermanos, no era algo, o esto no era un asunto racial, ¿cierto? Sino que era algo espiritual. La unión con las mujeres paganas, hermanos, implicaba también abrir, ¿cierto?, esas puertas a la idolatría, porque siendo mujeres paganas adoraban a dioses paganos. Entonces, un sacerdote israelita con una mujer idólatra pagana, ¿a qué es lo que le iba a llevar? A adorar a los falsos dioses, ¿cierto? Entonces, como ocurrió, por ejemplo, en los tiempos de Salomón. Entonces, la gente identifica esto y le dice a Esdra, oye, Esdra, mira, estos varones están casados con mujeres paganas y nos han deshecho de estas costumbres, de esto. ¿Qué es lo que pasa? Esdras reacciona. En el versículo 6, él reacciona de la siguiente manera. Él dice, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar. Oh Dios mío, mi rostro hacia ti no lo puedo levantar, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestras cabezas y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. ¿Sabe lo que hace Esdras? Esdras, al ver estas cosas, él no se justifica. Esdras ni siquiera se excusa delante de Dios. Tampoco culpa a otros. Esdras lo que hace es quebrarse delante de Dios. Él llora, él ora, él se confiesa delante del Señor. Y su oración es un modelo que nosotros debemos copiar, un modelo de intercesión, hermano. ¿Por qué? Porque él reconoce que la culpa es colectiva, ¿cierto? Pero él declara delante de Dios la justicia de Dios y pide la justicia de Dios. Pero él no lo pide con arrogancia, sino que lo hace con humildad. Él se humilla por el pueblo y pide misericordia delante de Dios. Y hoy también, hermanos, debemos saber que hay mezclas. Hay mezclas que están contaminando nuestras vidas y que también las permitimos, como si nada, ¿cierto? Como por ejemplo las malas amistades, las relaciones, adoptamos ciertas cosas del mundo. Por eso la pregunta es la siguiente. ¿Estamos llorando por el pecado y humillándonos delante del Señor como Esdras? ¿O estamos acostumbrándonos a Él y estamos haciendo caso omiso al temor a Dios? Por eso en el capítulo 10, hermanos, vemos que el arrepentimiento o esta fe activa es una fe activa. ¿Por qué? El arrepentimiento se demuestra y se ve en la vida del creyente con acciones concretas. No es simplemente un remordimiento. El arrepentimiento es cambio. Mire lo que hace Esdras en el capítulo 1, o sea, perdón, en el capítulo 10, en el versículo 1, él dice lo siguiente. Mientras Esdras perdía el tiempo y andaba por ahí. No, Esdras estaba orando y hacía confesión, de modo que lloraba, dice el escritor, lloraba y se postraba delante de la casa de Dios. Él se reunió en torno a él una gran multitud de israelitas, hombres, mujeres y niños, y el pueblo lloraba amargamente. ¿Por qué? El clamor de Esdras, hermanos, fue tan fuerte, fue tan de corazón, por decirlo de cierta manera, era algo que no pasaba inadvertido, no era algo que la gente no notara, era algo que la gente le escandalizaba y tomaba conciencia. El clamor de Esdras, hermano, produce en ellos y despierta sus conciencias. Por eso el pueblo convoca a una asamblea y se toma una decisión radical. ¿Cuál es esta decisión radical? Cortar con todo lo que ofende a Dios. Por eso en el versículo 2 el pueblo responde con valentía. Mire lo que dice el versículo 2. Entonces Secanías, hijo de Jael, y los hijos de Elam, de los hijos de Elam, perdón,
Secanías, tomó la palabra y dijo a Esdras, mire lo que dice esta persona, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, pero a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Mire lo que dice el versículo 3. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios de despedir a todas las mujeres y sus hijos según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, que se haga conforme a la ley. El arrepentimiento, hermanos, no se queda en emocionalismos, no se queda en emociones. El arrepentimiento se transforma en decisiones que son difíciles, pero que son necesarias. Y esta reunión bajo la lluvia, mire lo que dice el versículo 9. Esto es importante. Así, todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 20 días del mes, que era el noveno mes. Y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, aunque temblaba con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. De la lluvia. Temblaban por el asunto, ¿cierto? Pero también temblaban por la lluvia. Y esto es una escena que es conmovedora porque el pueblo se humilla públicamente, hermanos, reconoce su error y acepta corregirlo. Por eso ellos temblaban y como una muestra, ¿cierto?, de nostalgia, Dios manifiesta una lluvia y es como decir, la gente lloraba, pero aparte el ambiente como que ayudaba. No sé si lo entiende, pero es como algo que muestra en ellos que el pueblo se humilló sinceramente y que reconoció sinceramente su error, pero no simplemente se queda en el emocionalismo o en el clímax o en el ambiente, sino que reconoce su error y acepta corregirlo. Aceptan que el error o los caminos que llevaban no eran los correctos, pero toman la decisión de cambiar y de hacer un cambio de una, ¿cierto? Como dicen mis hermanos ecuatorianos, de una, ¿cierto? No es cualquier cosa, hermano. No es como que ya voy a ver, dependiendo de lo que pase mañana, a ver si tomo una decisión. No, esto es instantáneo. Ellos la hacen cortita nomás, ¿cierto? De una. Llega, ya. Dios nos mostró, Dios reveló, Dios habló, cambio, me arrepiento, ¿cierto? No espero otra señal más, Dios habló, listo, se hace. Y se aplica la decisión, por hermano. Por eso en los siguientes 3 meses se evalúa cada caso y se toman medidas. Mire lo que dice el versículo 16 y 17. Después de 3 meses de haber tomado esta decisión. Mire lo que dice. Los que habían regresado del cautiverio actuaron de acuerdo con lo convenido y fueron escogidos el sacerdote Esdras y algunos jefes de la familia, según sus casas paternas. El primer día del 10.º mes, todos ellos personalmente se sentaron para examinar el asunto, y el primer día del primer mes terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras. No fue rápido, tampoco fue fácil, pero la obediencia lo vale todo. Por eso, hermanos, apliquemos esto. ¿Hay algo en tu vida que sabes que debes cortar, pero no lo estás haciendo? ¿Hay algo que tú sepas, diga, ah, no, si esto, bueno, mire lo que está pasando aquí? La restauración requiere decisiones, hermano. Por eso la pregunta es la siguiente: ¿qué estás dispuesto tú de entregar por amor a Dios? ¿Cuál es el cambio radical que quieres aplicar hoy a tu vida? Pero si esto lo llevamos al Evangelio, hermanos, Esdras fue un instrumento de reforma, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Esdras enseñó la ley. Pero Esdras no solamente se quedó en la teoría, Esdras también lloró por el pecado. Esdras intercedió por el pueblo, ¿cierto? Y los guió al arrepentimiento. ¿Cómo estás guiando tú tu vida y la del resto que te está detrás tuyo o de la gente que te observa? ¿Estás solamente enseñando la palabra? ¿Estás solamente eh, quedándote con lo teórico?
¿O estás llorando por el pecado del otro, de tu pecado, del otro y de aquel y de aquel? ¿O eres solamente lo que a ti te conviene? Vemos aquí que Esdras lloró. Esdras era un sacerdote temeroso del Señor, pero él lloró por el pecado ajeno, no solo por su pecado, él lloró por el pecado del pueblo, hermano. Él reconoció un pecado y él intercedió por el pueblo delante de Dios. Pero no solamente se quedó ahí, sino que también los guió a ellos al arrepentimiento. Pero ¿sabe qué? Esdras queda chico delante de Cristo, porque Cristo es mucho más. Él no solo intercedió por nosotros. ¿Sabe qué? Cristo cargó sobre sí el pecado del pueblo. Él tomó nuestro pecado. Y Cristo no solo lloró, hermanos. Cristo dio su vida para limpiarnos completamente. Por eso Hechos 5:31 dice lo siguiente: a este, hablando de Cristo, Dios lo ha exaltado para que de Israel, para que dé a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Por eso, hermanos, hoy Jesús sigue edificando iglesias, sigue edificando a su iglesia, hermano. Y no me refiero a templos, a estructuras, me refiero a usted y a mí. Nosotros somos la iglesia. Dios sigue edificando su iglesia, hermano. Pero no, ¿sabe qué? No lo hará con corazones tibios, sino que lo hará con una generación, hermano, con una iglesia que tiemble ante su palabra y que sea capaz de reconocer, de humillarse y de aplicar un cambio a su vida. Lo hará también ante un pueblo que se quebrante por el pecado y que sea capaz de responder con una obediencia radical. Yo quiero que usted se quede con esto. A la luz de Esdras, usted no solamente tiene que ser, no sea como una generación tibia, sea una generación que tiembla ante la palabra del Señor, que sea un pueblo que se quebrante delante de Dios, que se quebrante por el pecado suyo, pero también por el pecado del resto, y que sea capaz de interceder por su pecado y por el pecado del resto. Sea capaz de llorar delante de Dios por su pecado y del pecado ajeno, por su prójimo, pero también sea capaz de reconocer con humildad la soberanía de Dios, la majestad de Dios, lo que Él es, pero por sobre todo, no quedarse en el emocionalismo, sino sea capaz usted de responder con obediencia radical. Cambio y transformación, hermanos. El arrepentimiento es cambio y es transformación. No podemos enseñarle al mundo que Dios cambia si nosotros no hemos cambiado. No podemos decirle, exigirle a otros lo que ni siquiera nosotros estamos practicando. Por eso le dejo estas siguientes preguntas y con esto termino. ¿Tiembla usted delante la palabra de Dios? ¿Cómo está tu relación eh, o cómo estás tomando la palabra de Dios? ¿Te acuerdas el primer día que la oíste? ¿La estás tomando ahora, después de 10, 15, 20 años, de la misma manera como la escuchaste el primer día? ¿Estás temblando de la misma manera? ¿Qué decisión has postergado últimamente y que hoy el Señor te llama a tomar para vivir en obediencia total a Él? ¿Hay algo que tú hayas decidido antes y que te haya traído consecuencias y que hoy el Señor te está mostrando para poder cambiar? ¿Cómo la estás tomando esa decisión? ¿La estás tomando solamente como una emoción o estás decidido a tomar esta obediencia radical? ¿Estás decidido a darla todo por Él? ¿Estás decidido a jugártela todo por Él? Si es así, que el Señor te bendiga. Y si no, que el Señor te bendiga igual. Porque en algún momento, ¿sabe qué? En algún momento Dios va a tomar parte en tu vida y en algún momento sí o sí va a cumplir Él su voluntad. Porque si no es hoy, será mañana. Pero Dios no llega tarde. Hermanos, Dios llega justo a tiempo. Y cuando hay cosas que cambiar, simplemente las cambie ya. Porque Él es Dios y nosotros somos sus hijos. Que el Señor les bendiga, hermanos.